preguntar lo que quieran, y así que adelante, Pamela, todo tuyo a la pantalla. Muchas gracias Daniela por la invitación, muchas gracias a todos también por conectarse. Yo sé que la hora a veces no es tan fácil, así que vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible, y bueno, como decía Daniela, vayan haciendo también todas las preguntas que vayan queriendo, y vamos a intentar ir de alguna manera contestándolas. Claramente hoy día lo que tenemos es una sobreexposición a distintas noticias, lo vemos en todos lados, todos los diarios con un montón de titulares bien rimbombantes y bien bonitos, que a veces incluso nos asustan, lo vemos en las noticias, lo escuchamos en la radio, y la verdad es que con todo lo que ha estado pasando se vuelve un poco difícil entender definitivamente cuál es el impacto, no tan solo a nivel muy macro, sino también cuál es el impacto para Chile, cuál es el impacto para la economía y cuál es el impacto finalmente para las inversiones que nosotros o que uno pueda tener. Entonces la idea de esta presentación es poder ir yendo desde lo más macro hasta lo más micro. Vamos a dar un view un poquito general de cómo estamos viendo la situación afuera, cómo estamos viendo que esto está impactando a las distintas economías, cómo estamos viendo también cuáles son las claves para el futuro, y después ya nos vamos a meter un poco en Chile, cuál es nuestra expectativa para nuestra economía local, y también cuáles son hoy día nuestras recomendaciones de dónde estar invirtiendo. Claramente que en los últimos ya 6 meses, ya ha pasado bastante tiempo, nos hemos ido moviendo muy al ritmo de lo que ha sido este coronavirus, este lockdown también de gran parte de las economías a nivel mundial. Nunca antes había sucedido en la historia que habíamos tenido un cierre tan fuerte de gran parte de las economías, y eso claramente que ha estado marcando muy fuerte toda la pauta de este primer semestre, y en particular este segundo trimestre del 2020. Mucho se ha comparado también esta crisis con la crisis subprime, ¿no es cierto?, del 2008, aun cuando son por hechos totalmente distintos. Y bueno, a mí siempre me gusta tener en las presentaciones muchos de estos cómics, por decirlo de alguna manera, porque creo que visualmente representan mucho mejor lo que estamos hoy día pasando. Como decía, una crisis importante, pero que tenemos también a distintos personeros, ya sea de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, de Japón, que están hoy día también tomando un montón de medidas que han venido de alguna manera a contrarrestar estos impactos tan negativos que hemos visto en las distintas economías. Y esta foto ya tiene bastantes meses, aunque uno no lo crea, pero a mí me encanta. Yo creo que esta foto refleja muy bien lo que ha venido a pasar en este año, donde precisamente el coronavirus ha venido a desinflar todo el mundo y ha venido a desinflar el crecimiento económico que venía en un auge bastante importante. Y como decía antes, esto no es algo que ha pasado en Asia, esto no es algo que pasó en Europa o algo que está pasando en Latinoamérica, esto es algo global y ha venido de alguna manera a desinflar entonces todo el crecimiento mundial. Bien brevemente vamos a ver igual algunos gráficos, algunas cifras puntuales. Tuvimos hace poco la última estimación del FMI, que hay que decirlo, el FMI en general siempre es bastante más cauto en sus proyecciones económicas que lo que pueden hacer los distintos economistas de las distintas partes, pero aún así, para este año está proyectando que el mundo se va a contraer del orden de un 5%, una caída muy, muy fuerte, y una caída casi el doble de lo que se proyectaba hace tan solo un par de meses atrás, tan solo en abril. Por lo tanto, esto también es importante mencionarlo. Todo lo que yo voy a ir mostrando hoy día es lo que nosotros estamos estimando al día de hoy. Pero esto es un continuo y va evolucionando, y yo diría que los analistas, los economistas hemos tenido que ir acostumbrándonos cada vez más a hacer modelos mucho más dinámicos y mucho más fáciles de ir actualizando constantemente, porque, no sé, yo cuando partí trabajando hace ya muchos años atrás, uno hacía un modelo y la verdad es que podía estar tranquilamente 9 meses, 12 meses con ese modelo y relativamente predecía bien, o proyectaba, mejor dicho, bien, crecimiento económico, inflación, etcétera. Hoy día la verdad es que como se ha ido moviendo el mundo y con todas las interdependencias que tenemos y con todos estos riesgos quizás de cola como el coronavirus, se hace pero imperante tener modelos mucho más dinámicos y que actualizamos constantemente. Así que el primer disclaimer es que lo que vean acá son claramente las estimaciones que tenemos al día de hoy y no necesariamente se van a mantener por mucho tiempo porque los escenarios también van cambiando fuertemente. Pero volviendo un poco a la presentación, tenemos claramente un impacto muy, muy significativo, y también hay que decirlo, esta va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener mercados emergentes o economías emergentes, mejor dicho, con contracción.
¿ya? Ni siquiera para la crisis subprime, ni siquiera para la crisis asiática, tuvimos a todo el mundo emergente también con contracción, y esta vez sí lo vamos a tener, y un impacto muy, muy, muy fuerte en el segundo trimestre, con recuperaciones que, si ustedes se fijan, en algunos casos va a ser tan solo parcial, y ni siquiera vamos a llegar a lo que era el nivel del 2019 hacia finales del próximo año. Acá nosotros mostramos un poco un mapa de calor de lo que son los PMI. Los PMI son unas encuestas de expectativas que se hacen a distintos gerentes de compras de empresas en muchos países del mundo, y tanto a empresas manufactureras como a empresas de servicios o no manufactureras, y son un buen termómetro de cómo viene la actividad económica en los próximos 6 meses. Ya suelen ser un buen predictor. Y si ustedes se fijan, y sobre todo lo que era mayo, quizás en junio ya nos entrega un poquito de luces de esperanza, pero lo que era mayo teníamos a prácticamente todo el mundo en zona contractiva. Esto es una encuesta que tiene como nivel base, por decirlo de alguna manera, 50, o el nivel neutral es 50, por sobre niveles de 50 hay optimismo, están optimistas los gerentes de compra, y por debajo del nivel de 50 están pesimistas. Y esto, si ustedes se fijan, nos estaba indicando que los próximos meses van a venir muy complejos en términos de cifras económicas. Pero como decía, tampoco la idea es deprimirnos menos un día a las 6 de la tarde, así que el punto positivo quizás es mencionar que ya en junio algunas economías han ido mostrando ciertos ritmos de recuperación, al menos en lo que expectativas dice, porque en cifras económicas todavía probablemente tenemos un par de meses más negativos. Pasando quizás muy brevemente por 3 principales bloques, quizás mencionar en Estados Unidos, donde claramente hemos tenido un impacto también muy, muy significativo. Si ustedes se fijan, acá están un poco las proyecciones de Oxford Economics, donde claramente recién hacia finales del 2021 podríamos ver niveles similares al 2019, recuperar, es decir, todo lo que vamos a perder durante este año, pero con crecimiento que igual va a ser algo menor a lo que se venía pensando que íbamos a estar hacia el 2023-2024. Claramente el impacto lo hemos visto, el segundo trimestre con altísima probabilidad vamos a tener una caída todavía mayor en el PIB y en todos los indicadores económicos. Pero de nuevo, quiero dejarlos con una nota también optimista. Este es un indicador que hace el Citi de sorpresas económicas, que básicamente toma cuál es la expectativa de los analistas y economistas en general y lo compara con el dato. Por ejemplo, si el desempleo sale mejor a lo esperado, le suma puntos. Si el desempleo sale peor a lo esperado, le resta puntos, y así con todos. Y si ustedes se fijan, veníamos obviamente con sorpresas muy, muy negativas, pero ya en las últimas semanas hemos tenido un repunte y hemos visto sorpresas positivas. Todavía las cifras están malas, indudablemente, pero por lo menos están saliendo menos malas que lo que uno tiene internalizado a veces en los modelos. En el caso de Europa también tenemos a toda Europa prácticamente en recesión, y con claramente un segundo trimestre que también va a venir, o por lo menos esperamos que también venga, con una caída bastante pronunciada en su PIB. Y en el caso de China, yo diría que, de nuevo, un poquito de esperanza, y China además fue la primera economía en entrar a esta crisis, y también es la primera que ha ido logrando de alguna manera salir, y fue la primera en ir reabriendo su economía. Por lo tanto, también es vista como un ejemplo hoy día, y más que un ejemplo, el hacia dónde podríamos esperar que vayan las distintas economías. Y si se fijan, claramente vino un primer trimestre muy, muy golpeado, con una caída de 6,8% en su PIB, pero ya hemos visto indicadores que apuntan a recuperación. Lo vimos en producción industrial, lo vimos en ventas retail, y muy probablemente vamos a estar entonces viendo ya recuperación también en el crecimiento de China en los próximos periodos. Quizás mencionar que la gran diferencia de esta versus crisis pasadas, y en particular versus la crisis del 2008, es que, como nunca, tanto bancos centrales como los distintos gobiernos o autoridades fiscales tuvieron una reacción muy rápida y relativamente coordinada. Ya apenas vieron que partió esta crisis, salieron a tomar definiciones, salieron con paquetes de estímulo fiscal, salieron los bancos centrales a bajar muy fuertemente sus tasas de política monetaria, y salieron, por supuesto, también a hacer otro tipo de medidas. Y acá hay un poco cómo ha sido esta respuesta por parte de los gobiernos y de los bancos centrales versus, por ejemplo, la crisis del 2008. Acá está el circulito más oscuro, es
cuánto fue la ayuda o estos estímulos económicos que dieron durante la crisis del 2008, y el más claro, el celeste claro, es este mismo estímulo como porcentaje del PIB para el caso de la crisis actual que se gatilló a raíz del coronavirus. Y si se fijan, en todos los países ha sido sustancialmente mayor. Y eso es lo que va a lograr también contrarrestar de alguna manera toda la caída tan fuerte que estamos viendo en las cifras económicas. Y bueno, yo creo que esa foto de nuevo también refleja muy bien lo que está pasando hoy día, en particular bancos centrales inyectando liquidez de manera muy significativa, muy sustantiva, con muy bajas tasas de interés y también con préstamos especiales y con programas especiales del tan famoso quantitative easing o relajamiento cuantitativo. Y acá está un poco el tamaño de los paquetes del PIB. Y ojo, porque al igual que los economistas y analistas vamos a tener que ir actualizando constantemente este escenario, claramente que los gobiernos también lo están haciendo y cada vez van sacando nuevos planes. Y es de esperar que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, veamos un nuevo plan de estímulo fiscal que pudiera llegar incluso al $1 trillón adicional. Pero acá está un poco el cómo han ido reaccionando, como decía, de manera bastante transversal, o sea, ha sido todos los bancos centrales, todos los distintos gobiernos, y con montos que son sumamente significativos con respecto al PIB. En mayor o menor medida, porque por ejemplo, claramente en el caso de México todavía ha sido muy tímida esta ayuda, si uno lo compara con el caso, por ejemplo, de Japón o Alemania, donde como porcentaje del PIB este estímulo también ha sido muchísimo mayor. ¿Cómo se traduce esto a mercados accionarios? Porque la verdad es que uno sigue escuchando cifras negativas, uno sigue viendo que el desempleo sigue al alza, la economía sigue cayendo, etcétera, pero uno ve también que los mercados, en particular mercados bursátiles, no están reflejando mucho esta situación, este escenario, y yo diría que esta gráfica, esta foto de acá, refleja muy bien lo que estamos viviendo durante este año. Mercados que claramente se recuperaron durante junio, pero que vamos a seguir con altísima volatilidad. Y esto es un poco un snapshot, un resumen, un termómetro de cómo han estado los principales mercados accionarios o bursátiles del mundo en distintas medidas de tiempo. Si ustedes se fijan, en el tercer trimestre, esto está no fue exactamente el cierre del trimestre, del segundo trimestre, pero casi al cierre del segundo trimestre. Si ustedes se fijan, los últimos 3 meses, es decir, lo que fue el periodo abril-junio, los mercados accionarios estuvieron con una rentabilidad extraordinaria. Realmente extraordinaria. Estados Unidos rentando el orden de 17% del S&P, ni que hablar del Nasdaq, que fue casi un 30% de rentabilidad. Toda Latinoamérica rentando también muy positivo, 23% el IPSA, 27% en el caso de Brasil, el Bovespa, lo que es Europa también con rentabilidades del orden de 10-15%, y Asia-Pacífico también. Entonces, esa es un poco la disonancia. Estamos viendo cifras económicas muy negativas, seguimos viendo un aumento en los casos de contagio en muchos lados, y por otro lado pareciera que los mercados no están capturando esto. Ojo, no hay que olvidar que el primer trimestre del año fue muy, muy, muy negativo, y si uno agarra lo que llevamos al primer semestre en términos de rentabilidades, que es esta columna de acá que dice Year to Date, claramente seguimos viendo ajustes importantes en los principales mercados accionarios. En el caso de Europa, del orden de un poco menos del 20%, en el caso de Latinoamérica con mucha dispersión, pero también del orden del 15-20%, el caso de Asia-Pacífico quizás algo distinto, e incluso China, lo que es el Shanghai 300 con rentabilidad positiva. ¿Cuáles son lo que nosotros creemos las claves para lo que resta, para los próximos meses? Tenemos 4 ítems que yo diría que estamos monitoreando minuto a minuto. Lo primero es la segunda ola de contagios. Definitivamente eso va a marcar la evolución de las distintas economías y va a marcar qué tipo de recuperación vamos a tener. Si vamos a tener una recuperación más bien que se simule una V corta, si vamos a tener una recuperación en forma de L, o una recuperación que es nuestra tesis, nuestra hipótesis, que no va a ser en forma de L, pero definitivamente va a ser una U y algo bastante más lento de recuperar, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con que hay muchas economías que ya han reabierto. Si uno ve, bueno, China ya está prácticamente toda reabierta, Estados Unidos, muchos estados también han estado reabriendo, en Europa también ya se está hablando de toda esta reapertura del turismo, incluso
pero ojo porque hemos visto también un repunte o un rebrote del coronavirus que ha hecho que muchas economías que ya estaban mucho más abiertas han tenido que, de alguna manera, tener que retraerse y empezar a ir un poquito más despacio, como ha sido el caso, por ejemplo, en Beijing, o también el caso en Estados Unidos. Entonces, la primera clave que definitivamente tenemos que estar monitoreando muy, muy de cerca es cómo viene esta segunda ola de contagios y el impacto que eso podría tener, entonces, en las distintas economías. Lo segundo, y lo que hablábamos, es el tema de la economía. Las cifras económicas van a seguir viniendo negativas, es indudable, porque aun cuando hay muchas economías que se están reabriendo, esta reapertura es más bien gradual y hay muchas actividades que todavía no están no están llegando obviamente a los niveles precrisis, y hay muchas otras que ni siquiera van a llegar a niveles precrisis porque van a sufrir ciertos cambios estructurales. Pero definitivamente las cifras económicas es algo que tenemos que estar monitoreando también muy, muy de cerca, y acá me refiero a todo lo que es desempleo, que va a seguir viniendo probablemente al alza, todo lo que es producción, todo lo que es PIB, que definitivamente las cifras del segundo trimestre, que las vamos a estar conociendo ya en los próximos días y próximas semanas, claramente que van a estar muy teñidas de negro. Y esto está acá un poco lo que les hablaba de la proyección que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, y si ustedes se fijan vamos a tener a todas las economías en contracción, con excepción de China, que sí va a estar mostrando probablemente algo de crecimiento, muy marginal, pero algo de crecimiento. Y ya el próximo año, 2021, sí con algo más de repunte. Ojo, porque lo que les mencionaba, probablemente antes pensábamos que este repunte iba a ser bastante más rápido y bastante más en forma de V corta. Hoy día probablemente estamos pensando en un repunte un poquito más gradual. Un tercer elemento, una tercera clave que definitivamente tenemos que estar monitoreando es qué está pasando en los mercados, que es lo que hablamos, esta disociación entre malas cifras económicas y buenos retornos accionarios. Y de hecho, lo que les comentaba, el segundo trimestre del año, vimos que tanto para Estados Unidos como para Europa fue de los mejores segundos trimestres que hemos tenido en varias décadas atrás. Y de hecho, y lo vamos a ver, bueno, un poquito más adelante, esta recuperación se está pareciendo mucho también en términos de mercados accionarios a lo que fue el 2008. Pero ojo, porque también ya han salido mucho las voces de que las valorizaciones a las que están transando los mercados, indudablemente que están en niveles sumamente altos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que dada esta recuperación también tan fuerte que hemos visto, y dado que las expectativas futuras no son tan auspiciosas, claramente que los distintos mercados accionarios, las distintas bolsas, están transando con valorizaciones o con ratios PU bastante más altos que los que teníamos acostumbrados. Este, por ejemplo, es un gráfico que muestra el rango de PU forward, de PU de los próximos 12 meses, de distintos mercados accionarios, y si ustedes se fijan, la cruz es el promedio, ¿ya? El azul oscuro es una desviación estándar, y el azul o el celeste clarito es más bien todo el rango. Si se fijan, tenemos varias que están incluso en niveles que están dentro de los rangos históricos. Esto es un promedio, esto es datos de los últimos 10 años. Y esto tiene mucho que ver con dos elementos particularmente que yo creo que no nos podemos olvidar cuando hablamos de mercados accionarios. El primero es que siempre transan en función de expectativas, por lo tanto las cifras económicas que estamos conociendo hoy día ya sabemos que vienen negativas, ya sabemos que el segundo trimestre va a ser muy malo, y probablemente ya sabemos que todo este año va a ser relativamente malo. Entonces, uno cuando hoy día entra y quiere comprar, por ejemplo, algunas acciones, algunos índices, claramente que no está pensando en lo que va a venir este año, sino que ya está mirando probablemente 2021, si es que no más. Y el segundo elemento muy relevante, que también lo vimos hace un ratito, fue que estamos inundados en liquidez. Hoy día tenemos tasas en niveles nuevamente históricamente bajos a lo largo de todo el mundo, y además muchos bancos centrales con programas muy fuertes de estímulo y de relajamiento cuantitativo, que implica incluso salir a comprar bonos corporativos, y que están inyectando mucha liquidez en los mercados. Eso ha hecho que las tasas estén históricamente bajas, estén muy comprimidas, y uno como inversionista tiene que salir a buscar retornos, y cuando tiene que salir a buscar retornos, claramente que está dispuesto a asumir un poquito más de riesgo en ese sentido, y por eso también las valorizaciones las hemos visto en niveles sumamente altos.
Y el cuarto elemento, la cuarta clave, que yo creo que es, valga la redundancia, clave para lo que viene, son los riesgos. No nos podemos olvidar que el coronavirus no es lo único que anda dando vueltas, y aun cuando logremos sortear esta crisis del coronavirus, seguramente vamos a tener nuevos elementos que hay que ir metiendo también en esta juguera y hay que ir pesando para ver y armarnos un buen panorama hacia futuro. En particular, bueno, el tema obviamente de las vacunas, si vamos a tener un tratamiento o no, y una vacuna o no, o cuándo, mejor dicho, lo tengamos para el coronavirus, pero hay otros temas que andan dando vueltas, como por ejemplo la elección presidencial en Estados Unidos, que no tenemos que olvidarnos que es en noviembre y que definitivamente va a marcar la agenda del segundo semestre y va a marcar también los próximos años. Las últimas encuestas incluso, que no son muy decidoras porque todavía queda bastante tiempo, pero incluso van como ganadora a Biden. Por lo tanto, ahí también hay un foco que hay que estar monitoreando y que definitivamente va a ir ganando cada vez mayor relevancia. Y lo segundo, y que es sumamente relevante para el ámbito internacional y también para el ámbito local, son las protestas. Claramente que con esta crisis económica tan profunda que estamos viendo a nivel global y también a nivel local, se genera todavía más estas brechas de desigualdad, y eso veamos estas, y eso va a estar también en la medida en que vayamos saliendo de las cuarentenas, en la medida que vayamos viendo reaperturas de las distintas economías en Estados Unidos, en Hong Kong, en Chile mismo, vamos a ver probablemente también algo más de protestas que vamos a tener que estar metiendo entonces en la juguera. Así que quedémonos con esas 4 claves: cómo viene la segunda ola de contagios, datos económicos que van a venir malos, mercados que están con valorizaciones altas, pero que responden en parte a la altísima liquidez que tenemos hoy día en los mercados, y también no nos olvidemos que siguen habiendo otros riesgos distintos al coronavirus que están dando vuelta en las distintas economías. Quizás para ir un poco viendo lo que es el ámbito local, bueno, ¿saben qué? Quizás voy a contestar estas 2 preguntas que tengo acá del mundo internacional para después pasarnos al mundo local. Hay 2 preguntas en el chat. La primera es, ¿podríamos estar ante una burbuja financiera? Es difícil saberlo. Nadie nunca sabe cuándo estamos en una burbuja financiera hasta que la burbuja se desinfla, ¿ya? Lo que sí sabemos es que estamos en niveles de liquidez sumamente altos, ya estamos inundados de liquidez por todos lados, y generalmente cuando tenemos esos episodios de altísima liquidez, hay algunos precios que probablemente están mal puestos. ¿Dónde está esa burbuja? Es muy difícil decirlo. Hay muchos que están apuntando a que podría estar probablemente en algunas tasas, en algunos bonos puntuales. Hoy día yo diría que más que estemos en una burbuja financiera, hoy día estamos viendo qué hacemos con toda esta liquidez que hay a nivel global y que muy probablemente la vamos a tener por muchísimos años, ¿ya? Porque ya veníamos con niveles de altísima liquidez desde la crisis subprime, desde el 2008-2009, y esto lo que ha hecho es que cuando ya veníamos empezando a ver retiro de estímulo, tuvimos la crisis y tuvimos que volver a poner estímulos. Y la segunda pregunta es, hay muchas personas que aprovecharon la baja de las acciones por la pandemia para invertir. ¿Cómo cree que esto afectará para la economía? Yo creo que más que afectar la economía, claramente que el que invirtió tiene que estar dispuesto a tener altísima volatilidad, porque tenemos meses muy positivos y meses muy negativos en las bolsas, y probablemente esta volatilidad va a seguir porque seguimos inmersos en un mundo con mucha incertidumbre. Como decía, todavía no tenemos un tratamiento, hay que ver cuándo va a salir una vacuna, tenemos otros riesgos dando vuelta, el tema de China-Estados Unidos que no está del todo zanjado, las elecciones en Estados Unidos, todo este tema de las protestas. Entonces vamos a seguir teniendo muchísima volatilidad en ese sentido, así que aquel que haya invertido o que quiere invertir, que es totalmente válido, claramente que tiene que estar dispuesto también a asumir esa volatilidad, pero no necesariamente eso va a tener un impacto en la economía, sino que es al revés. Hoy día los mercados, y aquel que estuvo dispuesto a invertir es porque consideró que las caídas que habíamos visto en los mercados, claramente que reflejan obviamente la situación actual, pero acordémonos que los mercados lo que ven son expectativas futuras, y probablemente esas expectativas eran bastante más altas. Así que espero haber contestado esa pregunta. Y ahora sí, pasando quizás al ámbito local, claramente que acá sobre todo no hemos visto lo peor de esta crisis. Recién el día de ayer conocimos los últimos datos económicos, que fueron los de mayo, que fueron sumamente negativos. Producción manufacturera que cayó más de un 13%, ventas retail
cayendo del orden de 28%, y Unimasec, que, bueno, ya salió el día de hoy, que se cayó del orden de 15%. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de contracciones sumamente altas que además se suman a lo que fue el mes de abril, que también fue muy negativo, y a lo que va a ser el mes de junio, perdón, que también va a ser negativo, porque si uno piensa que seguimos en cuarentena, parte importante del PIB de Chile sigue en cuarentena, claramente que el impacto a nivel económico va a ser bastante significativo. Y una de las variables que también ha visto de alguna manera reflejada este deterioro económico es indudablemente las cifras de desempleo. Y eso que no lo recogen totalmente, y no lo recogen totalmente por la Ley de Protección al Empleo. En particular, la última cifra que conocimos también el día de ayer apuntó a un desempleo de 11,2%, muy por sobre lo que se había estimado, que estábamos estimando del orden de un 9,2%, y fue un 11,2%, pero ojo, porque si uno le quitara esta ley de protección al empleo, hay muchas estimaciones que apuntan a que el desempleo estaría del orden de 19,5%, casi un 20% de desempleo, y estas son las cifras a mayo, y además son cifras de un trimestre móvil, por lo tanto, a junio probablemente va a ser incluso bastante superior. Y así es como nosotros estamos esperando en DCI que siga evolucionando la situación en Chile. Recuerden que esto, como decía al principio, son escenarios que claramente van cambiando y los vamos actualizando con cierta frecuencia, por eso es sumamente importante también mantenerse bien informados, porque las cosas que habíamos estimado hace un mes atrás, hoy día ya en el fondo han perdido algo de vigencia y tenemos nuevas estimaciones. Pero en particular lo que estamos viendo es que el segundo trimestre vamos a tener una caída del orden de 17% en el PIB de Chile, un tercer trimestre todavía negativo, una caída del orden de 7,7%, y ya un cuarto trimestre que en nuestro escenario base podría ser algo positivo, marginalmente positivo, y yo diría que con un riesgo bajista importante. ¿Por qué? Porque si uno ve los otros escenarios, claramente que apuntan a todavía caídas importantes en el PIB por todo lo que resta del año. Y en particular estas son nuestras estimaciones más recientes del equipo de economía de DCI sobre cómo estamos viendo las distintas cifras económicas de acá a lo que resta del año, con una contracción para el caso de Chile del orden de 6%, yo diría que con un riesgo bajista importante, o sea, un riesgo de que las cifras sean todavía peores, con una formación bruta de capital, que es la inversión muy, muy afectada, que en nuestro escenario base va a mostrar una caída del orden de 15%, pero podría incluso mostrar caídas del orden de 18%, con una inflación muy controlada, porque claramente toda la parte de la demanda no la estamos viendo, y estamos viendo inflaciones bastante bajas, del orden de 2,2%. Una tasa de política monetaria que se va a mantener en estos niveles de 0,5%, en niveles en piso técnico prácticamente, y un nivel de desempleo que finalizaría el año del orden de 11%. Eso no quita obviamente que vamos a tener pics durante los próximos meses algo más altos. Ya vamos a ver puntualmente lo que estamos esperando para el tipo de cambio, así que se me lo reservo para unas láminas más adelante. Claramente que acá en Chile también hemos tenido muchos estímulos, tanto fiscales como monetarios por parte del Banco Central. Acá está un poco el resumen de todas las medidas que ya hemos tenido, un total en la fase 1 que fueron más de 12.000 millones de dólares, en la fase 2 de 5.000 millones de dólares. Ahí pueden ver un poco que apuntaba básicamente a proteger los empleos y los ingresos familiares, proveer liquidez para el sistema productivo y, bueno, protección de ingresos también para los más vulnerables. Y por el lado de estímulos monetarios también hemos tenido muchas novedades por parte del Banco Central, no solo con recortes en la tasa de política monetaria, sino también con nuevos programas de liquidez que incluso apuntan a compras de bonos bancarios y que incluso abre la posibilidad en algún minuto, con cambios obviamente a ciertas leyes, que pudiera comprar algo de bonos corporativos, que todavía no puede, pero uno tiene que estar abierto también a este tipo de medidas. Y bueno, y también con el último acuerdo económico que habla de mayores todavía estímulos, sobre todo fiscales, por cerca de 12.000 millones. Ahí tienen un poco todas las
medidas que han estado tomando tanto por parte del gobierno como por parte del Banco Central. Y acá hay un gráfico que está hasta junio y que claramente vamos a tener que actualizar porque hoy día ya conocimos que nuevamente seguiremos en cuarentena al menos una semana más. Y si se fijan, acá lo que tenemos es del orden de 45, incluso 50% de la población y también del PIB, totalmente afectado por este tema de la cuarentena. Y ahí es entonces donde me agarro y vemos que claramente vamos a tener caídas importantes en el PIB del segundo trimestre y probablemente en el del tercer trimestre también. Acá hay un poco unas tablas que, bueno, yo les puedo compartir de todas maneras la presentación, la pueden tener, así que no hay problema, la van a poder ver con algo más de profundidad, de lo que han sido las distintas crisis y cómo se compara lo que ha sido las distintas variables. Ya por un lado el PIB, donde en la crisis bancaria del 82 tuvimos una caída del orden de 13%. Hoy día, como yo decía, no estamos esperando un nivel de caída de esos niveles, pero sí claramente una contracción bien significativa, con tasas de desempleo que incluso tocaron el 23% en la región metropolitana. Hoy día estamos esperando que sea algo más bajo, con tasas de política monetaria que hoy día yo diría que esa es la gran diferencia, la tenemos bastante expansiva y de hecho si uno ve la tasa de política monetaria real es incluso negativa. Así que esto sirve un poco también para darse cuenta que no necesariamente estamos viviendo una crisis definitivamente no igual a lo que fueron ni la asiática ni la financiera, pero tampoco del orden de lo que fue la crisis del 82. Y ahí hay un poquito más también de datos que pueden ir viendo. Y acá está lo que decía, claramente un banco central muy activo y que reaccionó bastante rápido, quizás a diferencia, como decía también a nivel global, a diferencia de lo que fue la crisis subprime, que se demoraron bastante más en actuar, acá la actuación de los bancos centrales y también del Banco Central de Chile fue bastante rápida y eso va a permitir de alguna manera ponerle también algún piso a lo que estamos viendo. Respecto al tipo de cambio, que yo sé que es una de las variables que también por temas de inversión más interesan a todas las personas, hay que mencionar varios temas que han estado pasando en lo que es el tipo de cambio. Claramente tenemos bancos centrales con políticas muy, muy expansivas en Chile y en todo el resto del año, y un tipo de cambio que también ha tenido un movimiento realmente muy significativo. Acá está un poco el análisis técnico del tipo de cambio, y yo diría que la pregunta que a mí siempre me hacen cuando digo que trabajo en una corredora de bolsa, lo primero que me dicen es, ¿compro dólares? ¿Cuándo compro dólares? Ya sea por viajes, ya sea por inversión, ya sea por lo que sea, pero siempre es una de las principales preguntas. Y acá yo siempre respondo, depende, ¿para qué quieres los dólares? ¿Ya? Lo primero que hay que entender es que vamos a seguir con alta volatilidad en el corto plazo y en el mediano plazo también, ¿ya? Lo segundo es que uno tiene que siempre ver el objetivo final, es muy distinto si necesito los dólares para irme, bueno, hoy día de viaje está un poquito más difícil, pero si necesito los dólares para pagar algo que haya comprado, o si necesito los dólares solamente como inversión o como especulación. Y en términos fundamentales, y basándonos en escenarios un poquito más de riesgo, consideramos que el tipo de cambio, en nuestro escenario base debiera estar en torno a 800 pesos hacia finales de año, pero con alta probabilidad lo vamos a ver más cercano a niveles de 850, porque probablemente vamos a tener escenarios algo más deteriorados. Hoy día básicamente lo tenemos en niveles más cercanos a 820. Nosotros estamos viendo que niveles en el corto plazo de 809, que son estas líneas de acá, debiera ser una zona de soporte relativamente importante. Hacia arriba vemos un techo más cercano a 834, todavía no lo vemos llegar a estos niveles de 850, y no lo vemos porque tiene mucho que ver también con que Hacienda ha estado vendiendo fuertemente dólares en el mercado, básicamente para salir a financiar todos estos programas de estímulo, ya sea que está trayendo plata al FES, como también que está emitiendo deuda afuera y trayéndose esos dólares, así que hoy día lo vemos un poquito más limitado a niveles de 834, y como decía, niveles de 810 en una primera instancia como soporte. Si seguimos viendo un mes de julio muy positivo para los mercados, como lo vimos ya que fue el mes de junio, podríamos ir a verlo, buscar niveles más cercanos a 800 indudablemente. Pero hoy día nos cuesta mucho pensar que va a volver a niveles más cercanos a 750, como sí lo tuvimos hacia comienzos de junio. Así que si me preguntan si es minuto de comprar dólares, háganse la pregunta de para qué quieren esos dólares, y
con nuestro escenario base, donde a fin de año sí esperemos que esté más alto, pero probablemente hoy día lo vemos algo más limitado a estos niveles y debería ir a buscar niveles más bajos, quizá la respuesta es esperar un poco. Y bien, ya pasando un poquito más de lleno a lo que son las distintas alternativas de inversión, que es la segunda parte de esta presentación. Está todo muy bonito, todo lo que es economía. Como les decía, la idea no es dejar deprimidos a nadie, pero lo importante es poder aterrizar todo eso. Lo importante es poder, de alguna manera, tomar decisiones con todo lo que les he ido presentando, que es nuestro escenario base y que son nuestras expectativas de lo que va a pasar a nivel de economía. Así que lo primero es dar un pequeño barniz con respecto a las alternativas de inversión, lo que uno siempre tiene que considerar antes de invertir, porque si yo les decía que la primera pregunta que siempre me hacen cuando digo que trabajo en corredora de bolsa es si compro dólares, la segunda que siempre me hace y viene siempre de cajón en cualquier lugar es ¿qué acciones compro o qué compro, en qué invierto? Y eso también es muy difícil de decir, porque eso depende mucho de varias cosas, ¿ya? Así que lo primero que depende y el primer factor que uno siempre tiene que considerar es el perfil de riesgo, ¿ya? El perfil de riesgo básicamente determina cuánto estás dispuesto a asumir como riesgo, cuánto estarías dispuesto a perder de tu patrimonio. Y existen distintos perfiles que va desde muy conservador hasta muy agresivo. Claramente que las alternativas de inversión para cada uno de estos perfiles es muy distinto. Aquel que es muy conservador, jamás le podríamos recomendar una acción o ni siquiera un fondo mutuo de renta fija porque claramente es una persona que es muy, muy aversa al riesgo y probablemente tendríamos que irnos a otro tipo de instrumento, versus uno que es muy agresivo y que está dispuesto quizás a perder algo más de patrimonio, entendiendo la posibilidad también que hay de obtener retornos mayores. Así que lo primero es ver el perfil de riesgo de cada uno inversionista, y esto se hace básicamente con herramientas de perfilamiento, que son unas encuestas muy, muy sencillas que pueden ir encontrando en la página web del BCI, por supuesto que también lo tenemos, que con ciertas preguntas que vamos haciendo, uno puede ir descubriendo qué tipo de perfil de riesgo tiene. Lo segundo que uno tiene que considerar es el horizonte de inversión. Es muy distinto invertir cuando tengo un horizonte a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Por ejemplo, si yo sé que que tengo que pagar un dividendo muy grande en 2 meses más, claramente que mi inversión es muy distinta a que si yo estoy ahorrando para la universidad de mis hijos. Por supuesto que al ser horizontes más largos también muchas personas están dispuestas a asumir un nivel de riesgo mayor y podemos buscar un abanico de opciones también mayor de inversión. Y lo tercero es la finalidad. ¿Para qué quiero yo esta inversión? Si quiero invertir mis ahorros, si quiero alcanzar una meta específica, irme de viaje el año que viene cuando ya abran todas las fronteras, o si no lo tengo claro y también podemos ahí ir buscando. Entonces lo primero que uno se tiene que preguntar a la hora de invertir es estas 3 cosas. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Y cuál es mi finalidad? ¿Cuál es mi objetivo de esta inversión? Y dependiendo de esto, tenemos 3 grandes grupos, por decirlo de alguna manera, de inversiones, partiendo con un depósito a plazo, que es obviamente el de menor nivel de riesgo, que es una inversión de renta fija y que el único riesgo que uno asume al invertir en un depósito a plazo es el riesgo del banco en el que yo estoy invirtiendo en este depósito a plazo, porque yo sé con certeza cuánto me van a pagar al final del periodo de inversión. Una segunda alternativa son los fondos mutuos, que es un fondo común de dinero que aportan distintos inversionistas y que está administrado por las AGFs, las administradoras de fondo, y que uno tiene una participación, un pedacito de este fondo. Y hay fondos mutuos de todos los estilos que uno quiera, desde renta fija, desde money market, que es lo de menor nivel de riesgo, hasta fondos mutuos accionarios, que obviamente tienen un nivel de riesgo bastante más alto. Y por último también están las acciones, hay muchos más, estos son los 3 grandes grupos, porque tenemos también derivados, opciones, etcétera, pero nos vamos a quedar con estos 3. Tenemos también las acciones, que son instrumentos de inversión de renta variable, donde uno básicamente compra un pedacito de alguna de las acciones que se transan en bolsa y se convierte de alguna manera en dueño o en una parte dueño de estas acciones. Y acá siempre me gusta terminar todas estas charlas, como decía, con algo un poquito más aterrizado. Específicamente está todo muy bien lo que nos contaste, Pamela, pero ¿qué hago? ¿En qué invierto? Y acá nosotros les dejamos 3 alternativas, que son los 3 portafolios que nosotros manejamos dependiendo de cada perfil de riesgo, ¿ya? Para un perfil de riesgo más conservador,
pero que aún así está dispuesto a tolerar cierto nivel de riesgo. Esta es nuestra distribución. Nosotros hoy día estamos algo más posicionados en el ámbito local, en lo que es en un perfil conservador, como decía. Por supuesto que mucho más posicionados en lo que es renta fija. Tenemos de hecho un 80% de la exposición en renta fija, del cual 50% es en el mundo local y 30% en el mundo internacional, lo que es renta fija internacional, algo en bonos corporativos de Estados Unidos y algo en bonos corporativos del mundo emergente. En lo que es renta variable internacional, donde tenemos un 10% de exposición, ahí nos vamos por dos fondos más bien, uno global y uno con exposición a Brasil. Y por último, en lo que es el mundo local, ahí tenemos un portafolio de dividendos, de acciones dividenderas, que consideramos que tienen una estructura de negocios un poco más estable y cuyas rentabilidades también vienen en parte importante por el dividend yield o el retorno por dividendos, y en esta ocasión, en lo que es en el ámbito local, estas son nuestras recomendaciones en el Chile, AES Gener, ILC, Cefin Rentas y Sencoshop. Después, para un perfil un poquito más moderado, acá ya vamos bajando un poquito la exposición a renta fija, la tenemos en un 70%, y subiendo un poquito más al mundo de acciones, y en renta fija además con bastante más de peso en lo que es el mundo internacional, y menos peso en lo que es renta fija local, y en lo que es el mundo de acciones locales, acá lo que tenemos es un portafolio más fundamental, un poquito más estructural, y en particular hoy día estamos recomendando Aguas Andinas en el Chile, Conchitoro, Banco Santander y AES Gener. Pero esto visto dentro de un concepto obviamente de portafolio más global. Yo diría que si algo terminó de aprender toda la gente después de lo que fue octubre del año pasado, fue que ciertamente hay que diversificar. Ustedes se imaginan la cantidad de clientes que veíamos que tenían el 90-100% de su patrimonio invertido en Chile. Y eso claramente que no hace sentido. Hay que diversificar y hay que estar invertido en gran parte del mundo, porque como les mostraba al principio, los retornos que hemos visto en el año han sido muy disparejos también en las distintas partes del mundo, y por supuesto en lo que es renta variable y renta fija. Así que es importante también siempre invertir de manera diversificada. Y por último, para un perfil de riesgo más agresivo, acá claramente que la renta variable se torna protagonista. Tenemos un 80% del portafolio recomendado invertido en renta variable, con una exposición muy importante a renta variable internacional, donde tenemos algunos sectores destacados en el caso de Estados Unidos, tenemos también algo de exposición a Europa, y seguimos con exposición importante en el mundo emergente. Y en lo que es el ámbito local, acá seguimos un portafolio más bien táctico, que tiene un nivel de rotación y un nivel de riesgo bastante más agresivo, y donde hoy día estamos recomendando estar con Enel América, Banco Santander, Conchitoro, CMPC, y hoy día en particular tenemos algo de posición en caja esperando mejores precios para las acciones locales. ¿Por qué? Se los voy a mostrar a continuación cuando les muestre particularmente la visión que tenemos sobre la bolsa local. Pero como decía, siempre diversificando las distintas inversiones, tanto lo que es acciones como renta fija, y sobre todo lo que es a nivel geográfico. Y por último, quise mostrar un poco nuestra visión puntual sobre la bolsa local. Claramente tengo un sesgo muy grande, yo trabajo en una corredora de bolsa, así que siempre va a haber un sesgo, parte del corazón está en lo que son las acciones, y acá lo que les muestro un poco es qué es el IPSA, porque quizás muchos han escuchado hablar de el IPSA subió, el IPSA bajó, y a veces no tenemos tanta claridad de lo que es el IPSA, y básicamente lo que es agarra las 30 acciones que más transan, ajustadas por free float, que más transan de la bolsa local. Así está compuesto hoy día, al día de hoy, nuestro IPSA, con un peso muy fuerte lo que es utilities y el sector financiero, también algo lo que es commodities y consumo básico, y estas son las principales posiciones que tiene hoy día nuestro indicador local, el IPSA. Ya cuando se dice la bolsa subió un 5%, la bolsa bajó un 5%, estamos hablando precisamente del IPSA, donde las principales posiciones hoy día son en el Américas, Banco de Chile, Sofimich, Banco Santander y Copec. Y puntualmente, ¿qué estamos viendo nosotros para la bolsa local? Si uno se fija en los últimos, yo diría que los últimos meses en particular, desde lo que ha sido abril, ha estado bastante acotado el movimiento del IPSA. Acotado por arriba en niveles de 4.100 puntos, 4.150,
¿ya? Y por abajo también acotado a niveles más cercanos a 3.600 puntos. Yo diría que esos son los canales, el piso y techo en el que se ha estado moviendo la bolsa local. Hoy día creemos que si estamos mucho más cerca de los niveles de 4.000, claramente, creemos que va a ir nuevamente a testear los niveles de 3.850 puntos, y después, ahí, como pueden ver a continuación, nosotros estimamos que va a terminar este año del orden de 3.880 puntos. Por lo tanto, hoy día, si uno me dice quiero entrar a la bolsa local, yo probablemente le diría, entra con cuidado, entra armando posiciones de a poco, pero ojo, porque creemos que probablemente vamos a tener algo más de ajustes. Todavía vienen todos los resultados de las empresas del segundo trimestre que van a ser muy malos, y a pesar de que el mercado en parte ya lo tiene asimilado, siempre duele verlo. Siempre la verdad es que hay ajustes que se hacen a raíz de malos datos, sobre todo de las distintas empresas. Pero en resumen, dejarles con que nosotros estamos viendo que el año debiera terminar en niveles en torno a 3.800 puntos, y ya sí para el año 2021 estamos viendo bastante mayor rentabilidad para la bolsa local. Por lo tanto, también es una buena estrategia ir armando posiciones un poquito más estructurales dentro de portafolios diversificados, pero posiciones un poquito más estructurales, pensando ya en lo que debería ser el año 2021. Bueno, acá hay un poco de cómo están las distintas acciones con respecto a distintos periodos anteriores. Y por último, antes de terminar, y lo que decía, hoy día es un mundo donde tenemos muchísimas noticias, donde estamos todo el tiempo viendo lo que pasa en las noticias, ya sea en los diarios online, en la radio, en la tele. Es muy importante tratar de ir aterrizando todas esas noticias a recomendaciones puntuales, a cómo me pega a mí y a lo que yo tengo derechamente. Y ahí, como decía, creo que es muy importante aterrizar todas estas noticias a cosas puntuales, y ahí los dejamos muy invitados a nuestras distintas plataformas también que tenemos precisamente para poder llevar nuestras recomendaciones y nuestras visiones y puntos de vista hacia la mayor cantidad posible de gente. Nosotros tenemos un podcast diario que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, donde el equipo de research y estrategia informan y actualizan sobre los distintos mercados de inversiones. Esto es un podcast que dura 5 o 6 minutos todos los días, donde hablamos más que nada qué está pasando en el día, cómo lo estamos viendo, qué está pasando afuera, cuáles son las principales noticias y cuáles son los principales impactos de esas noticias. Así que los invito, ahí está, pueden seguirnos, se llama En la órbita de la inversión, y nos encuentran buscando Banco BCI. También tenemos cápsulas semanales que publicamos en LinkedIn, también bajo Banco BCI, que realizamos, y donde ya es una visión un poquito más semanal, donde analizamos qué es lo que está pasando en los mercados y sobre todo qué es lo que vemos hacia adelante que podría estar pasando, tanto a nivel de economía como a nivel de dólar, a nivel de acciones también. Y para cualquier información también pueden ir viendo en bci.cl/inversiones, donde ahí vamos también posteando los podcasts, vamos posteando los distintos videos y también ciertas columnas de opinión. Así que los dejamos súper invitados a que vayan siguiendo también todo esto, porque, como decía, estamos en un mundo donde hay mucha información y hay que buscar la manera de ir aterrizando esta información a decisiones y a recomendaciones. Y eso era lo que tenía preparado para hoy, así que no sé ahí si hay preguntas. Yo por el momento no estoy viendo mayores preguntas, pero los dejo invitados a que las vayan haciendo. Buenísima tu charla, Pamela, súper clara. Así que los invitamos, Gracias. sí, a todos a hacer las preguntas que quieran. Bueno, ya contestaste dos de las que habían hecho algunos participantes. Perdón. Ah, Pamela, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué opinas del futuro de empresas de aerolíneas como la TAM? Diría que esa sí que es la pregunta del millón. A ver, yo creo que acá hay que entender que a raíz del coronavirus vamos a tener industrias que hoy día están afectadas, pero que se van a recuperar rápidamente. Industrias que lamentablemente también van a tener cambios estructurales importantes a raíz de todo lo que estaba pasando, ¿ya? Antes de entrar específicamente a hablar de las aerolíneas, por ejemplo, el sector retail, ¿ya? El sector inmobiliario, van a tener cambios estructurales muy importantes, porque uno tiene que pensar que a raíz de todo este tema del coronavirus, nuestro comportamiento como personas ha ido cambiando, ¿ya?
todo lo que esperábamos que pasara en 3, 4 años más de digitalización, de, no sé, e-commerce, por ejemplo, todo eso tuvo que pasar en 30 días, menos de 30 días. Y ya llevamos más de 100 días con este comportamiento, por lo tanto, para muchos también se ha vuelto un hábito. Entonces, yo creo que acá también hay que entender que van a haber industrias que, aunque se han visto afectadas, no sé, el sector eléctrico, por ejemplo, que se ha visto afectado, va a tener menor demanda eléctrica, pero claramente no va a tener un cambio estructural relevante a raíz del coronavirus. Ya, solo a raíz del coronavirus. Pero va a haber otras como el sector retail, que sí va a tener un cambio estructural muy relevante a raíz del coronavirus. La gente probablemente va a comprar todavía mucho más online o va a usar mucho más todo lo que es click and collect, por ejemplo. Los centros comerciales también van a tender a acelerar estos cambios que ya venían ocurriendo. Y el caso de las aerolíneas yo creo que tiene un poco de los dos. ¿Ya? Tiene un poco de que se va a recuperar, porque hoy día claramente estamos en niveles prácticamente cero por restricciones más bien sanitarias, ¿ya? Pero también va a haber cambios estructurales en el mundo de las aerolíneas, ¿ya? Y esos cambios estructurales van a ir por dos lados. Primero, por temas de comportamiento, ¿ya? Y acá yo creo que más que viajes de turismo me estoy refiriendo a lo que son, por ejemplo, viajes corporativos, ¿ya? Claramente que lo que ha demostrado este tema de las cuarentenas y de estar todos trabajando desde las casas es que podemos perfectamente hacerlo desde las casas, ¿ya? Lo hablaba de hecho con Daniel antes de partir esta presentación. Nosotros siempre hemos hecho muchas salas con clientes y no sé, llegaban 30 clientes, 40 clientes. Hoy día estamos conectando a más de 200 personas y eso es algo que quizás antes era impensado, pero hoy día ya probablemente es una nueva forma de hacer las cosas que se va a ir quedando, entonces probablemente ya no vamos a necesitar viajar tan frecuentemente al exterior o dentro de Chile para poder alcanzar a toda esta misma gente. Entonces va a haber una parte de las aerolíneas que va a tener un cambio estructural y va a haber una menor demanda. De hecho, los que son mucho más entendidos en el mundo de las aerolíneas que yo, IATA, por ejemplo, está proyectando que recién al 2024 vamos a ver una recuperación de la demanda a los niveles pre-coronavirus, ya pre-COVID. Por lo tanto, vamos a tener una recuperación muy lenta también en lo que es la demanda de las aerolíneas. ¿Qué opino del futuro? Que van a tener que reestructurarse también. Claramente vamos a tener cambios estructurales que hoy día es muy difícil de dimensionar. Vamos a tener menor demanda o una recuperación de la demanda mucho más lenta. Probablemente también todas estas ganancias en eficiencia que habían logrado las aerolíneas de achicar cada vez más los espacios entre los asientos, en ir llenando cada vez más los aviones, eso va a tener que cambiar por restricciones más bien sanitarias. Entonces, van a tener que reestructurarse de alguna manera. Y yo creo que efectivamente acá, y lo hemos visto, o sea, esto no ha sido un problema de LATAM, esto ha sido un problema global. Y hemos visto como en Estados Unidos les han dado préstamos especiales a las aerolíneas, hemos visto en Alemania que han salido a rescatar a Lufthansa, hemos visto en Países Bajos que han salido a rescatar a KLM, Air France. Entonces, yo creo que hay que entender que esto es un tema global, que parte es coyuntural y se va a tender a recuperar, pero que también va a tener que tener cambios estructurales importantes que van a ir en desmedro de la eficiencia que se ha ido ganando durante todos estos últimos años. Por lo tanto, es un negocio que, si bien se va a recuperar, va a tener cambios y por lo tanto también va a haber cambios en los niveles de eficiencia y en los niveles de rentabilidad de las distintas aerolíneas. Perfecto. Pamela, harta gente nos ha preguntado si vas a enviar la presentación. De todas maneras, les quería comentar que este video va a quedar grabado en la página de Alumni, va a quedar disponible como noticia, así que van a poder revisar la charla de Pamela cuantas veces quieran. De todas maneras, y bueno, yo ahí no tengo tampoco problema en enviar la presentación si quieren. Perfecto. Ahí, Sí, tenemos otra pregunta. Dice, considerando las bajas de tasas, ¿puede haber alguna tendencia de la empresa para formar una estructura de capital apegada a tener más deuda? a ver, claramente que lo que hemos visto es, ya llevamos 10 años, como decía, con niveles de tasas sumamente bajos y con mucha liquidez en los mercados, que en los últimos años de alguna manera habían venido con algo de retiro de estímulos, pero que con esto volvimos a tener gran liquidez y efectivamente eso ha hecho que las tasas base estén en niveles sumamente bajos y si bien los spreads han ido aumentando alto, las tasas final, la tasa a la que se puede endeudar una empresa, sigue siendo sumamente baja. Por lo tanto, sí, hemos visto que las compañías de alguna manera han estado constantemente reestructurando sus deudas. De hecho,
El año pasado tuvimos un nivel de emisión de empresas chilenas récord, no lo habíamos tenido, ¿ya? Que dice obviamente que tiene mucho que ver no con proyectos de inversión probablemente, sino más bien con ir reestructurando estas deudas. Y por lo tanto que, por supuesto que, mejor dicho, a estos niveles de tasas sí efectivamente para las empresas se vuelve muy conveniente estar haciendo estas emisiones de deuda e ir financiando sus operaciones y sobre todo sus inversiones más con deuda que con aumentos de capital o más una estructura de capital, pero todo en su justa medida, porque obviamente que tampoco podemos tener empresas sobreendeudadas, ¿no es cierto?, que estén tremendamente apalancadas y que por lo tanto a la mínima baja que haya en su demanda o en su negocio puedan tener problemas financieros, y para eso están también todas las clasificadoras de riesgo, etcétera. Pero sí, claramente que dado los niveles de bajas tasas, hemos visto emisión de deuda. Quizás en este periodo de este año ha sido mucho más lento porque obviamente hay mucha más volatilidad, pero sí estructuralmente llevamos viendo varios años con altos niveles de emisión y que hablan de que las empresas, por supuesto, que están aprovechando también estos niveles de tasas bajas para ir refinanciando sus deudas o para ir financiando proyectos precisamente más con deuda. Perfecto. Por ahora no tengo más preguntas. Y les aprovecho de recordar a todos que al cerrar esta sesión de Zoom, les va a aparecer automáticamente una encuesta que para nosotros es súper importante que ustedes la respondan. Así tenemos el feedback de qué les parece la charla, de que podemos ir mejorando y todo. Así que es bien importante que por favor se tomen un minuto para responder eso. No sé si quieres decir algo más, Pamela. No, eso era lo que tenía por lo menos presentado y bueno, como dije antes, los invito de todas maneras a seguir también todos nuestros podcasts, nuestras cápsulas semanales, que yo creo que tienen información también muy valiosa, sobre todo en estos momentos donde hay mucha información dando vuelta. Buenísimo. Y nosotros como alumni también los invitamos a que tenemos charlas con distintas empresas todos los días lunes y los miércoles a las 6 de la tarde. Así que en todas nuestras redes sociales también está toda la información de cuáles son las empresas que nos están acompañando. Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo, por la claridad de la información y esperamos que podamos volver a hacer otra muy pronto. De todas maneras, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Buenas noches a todos.